Continuamos en Mesa Central. La caída de la lira turca arrastró a los mercados emergentes. ¿A qué se debe y qué tanto puede impactar en nuestro país? Para hablar del tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias. Hola, Susi. Pues, ¿cuáles son las principales causas de esta crisis en Turquía? Se habla mucho, de hecho el gobierno turco dice que es un ataque directo de Estados Unidos contra ellos. Pues así empezó todo. Digo, en realidad es el primer golpe, por así llamarlo de alguna manera, es este pastor de una iglesia protestante de los Estados Unidos que fue detenido allá por ser vinculado a actos que en Turquía podrían ser considerados ilícitos al involucrarse ¿en qué? En política turca, ¿no? Entiendo que lo privan de su libertad por así asistir a las leyes turcas y en represalia el gobierno estadounidense, no solo por eso sino por otras razones, termina imponiéndole aranceles a productores de metales turcos, a los de acero y aluminio. Entonces les impone aranceles altísimos, entre el 25 y el 50%, para que puedan entrar esos productos a Estados Unidos. En consecuencia, pues los turcos no pueden vender acero y aluminio a Estados Unidos porque pues, les cobran carísima la entrada, este 25-50% de impuestos sobre el precio del producto. Consecuentemente, esto le pega a la economía. Y ahora tenemos una economía turca, pues, digamos, amenazada hasta cierto punto por esta circunstancia. Pero sumemos a eso que el presidente turco, pues, no ha sido el más abierto hasta ahora para manejar la economía. Y todo esto, pues, obviamente trae incertidumbre. ¿Qué hace? Lo peor que le puede pasar a una economía es que tenga una nube de incertidumbre encima, y creo que es lo que tiene en este momento Turquía, lo que provoca, a su vez, daños, o más bien un miedo a quienes están invertido, particularmente en bancos, que han sido los bancos españoles, los que más han invertido en la economía turca, particularmente BBVA, y que ahora, pues entonces también empieza una serie de nerviosismos en torno a los bancos que están allá. Entonces todo esto es un juego de dominó que empezó por un pastor, que hubo una represalia estadounidense que le pegó a los aranceles. Los aranceles siembran incertidumbre en el gobierno turco y en la economía turca, y hoy tenemos inclusive ya este golpe llegó a los bancos españoles que se están, pues digamos así, tronando los dedos para ver qué va a quedar de esta circunstancia, ¿no? Claro, y no es la primera vez que vemos, digamos, economías relativamente pequeñas haciendo un efecto dominó sobre los mercados financieros. Precisamente es, como lo comenta Jonathan, tal cual, es una caída que principalmente se está viendo a través de los bancos, ¿no? Bueno, estamos viendo en este momento los compromisos, ¿no? Las acciones que ha tomado el Banco Central Turco, la autoridad turca, y en la terminal justo tenemos la cotización de la lira, de la lira turca, cuántas liras por $1. Hoy está en un máximo histórico de 6.95 y creo que la gráfica se explica por sí sola. Sí. Vaya, el crecimiento que tuvo en el último mes es altísimo, la depreciación que está teniendo frente al dólar, y además también el contagio es principalmente sobre monedas emergentes. Una vía es, como ya lo dice Jonathan, a través de los bancos, que eso además también le pega al mercado accionario y a algunas compañías. Y el otro es hacia las monedas. ¿Cuál es el asunto? Si Turquía si la lira turca continúa depreciándose, eso le pondría presión a los bancos, y sobre todo pensando en que los bancos europeos son los principales acreedores de Turquía. Entonces eso podría sentar un precedente sobre países emergentes, y al mismo tiempo restringir, los bancos podrían restringir el crédito, la llave del crédito hacia países emergentes. Es por eso que también es una vía de contagio, y por eso estamos viendo caer diferentes monedas, ¿no? Entre ellos el peso mexicano, el rand sudafricano y la moneda de Indonesia. Hoy justamente Bloomberg lanzaba un análisis sobre las economías más frágiles ante una crisis en Turquía, y está Indonesia, está México, está Colombia, está Argentina, entre las más frágiles. Hay una economía más que no recuerdo en este momento cuál es, pero bueno, son las circunstancias de estas economías los que las hacen vulnerables, ¿no? Deuda, inflación, el déficit de cuenta corriente, en fin, son diferentes circunstancias de finanzas públicas. Cuando el presidente de Turquía, Susi, dice, Estados Unidos podrá tener dólares,
pero nosotros tenemos a Dios, pues hay que empezar a preocuparse, ¿no? Porque si el dirigente de esta nación entre europea y asiática se empieza a manifestar de esta forma, pues sí, no está tomando buenas decisiones, ¿no? En realidad, lo que sucedió la semana pasada, lo de los aranceles de Trump, es solamente digamos, el punto final en estas malas relaciones, ¿no? Entre Turquía y Estados Unidos. La gota que derramó el vaso, digamos, que viene desde el 2003. O sea, el 2003, cuando estaba en la plena guerra de Irak, antes de empezar, Estados Unidos le dice a Turquía, le pide permiso para utilizar su espacio aéreo. Entonces Turquía se niega rotundamente. Para Estados Unidos, el propósito de Estados Unidos era atacar desde ahí a Irak o tener una base militar. Ahorita la tiene, pero quería establecer una base mucho más importante, ¿no? Para la guerra del Pérsico. Bueno, ya sabemos ya los resultados, ¿no? Entonces, la semana pasada, pues hay presiones sobre la lira y también pone manifiesto el problema que hay en Turquía. En Turquía, el Banco Central de Turquía no es independiente, o sea, obedece. El señor presidente de ese país levanta el teléfono al gobernador, señor, no quiero que aumente las tasas de interés. Bueno, pues, me lo pide mi jefe, no aumento las tasas de interés, a pesar de que hay presiones de inflación en ese país. La inflación anual está llegando a niveles del 20% anual. También hay otros hechos. La deuda externa está en 467,000 millones de dólares, equivale al 50% del PIB. Las reservas internacionales ahorita se ubican en alrededor de 74,000 millones de dólares, pero si lo comparas, desde octubre del año pasado han caído 21%. Entonces, el señor presidente dice, señores, de ninguna manera vamos a aumentar las tasas de interés, tampoco vamos a solicitar ningún respaldo del FMI, pues entonces ahí están los mercados están respondiendo. ¿De qué forma? Pues la lira ha perdido en lo que va el año 84%. A eso es a lo que iba. No han pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional y por otro lado, pues el gobierno pide a los ciudadanos que vendan los dólares, vendan los euros que tengan y vendan pues también el oro que tengan. Eso es lo que pasa cuando nos ponemos a hacer política en la economía. Eso es bien importante entenderlo. La economía no responde al gusto de una persona. Al final, todo el mundo, y los que me escuchan y los que estamos aquí, estamos cuidando nuestro dinero. A mí me podrás hablar bonito, pero yo me fijo en los hechos para tomar decisiones. Si algo está caro, no lo compro, si es que no me conviene. Eso es así de fácil. La cuestión, quizá quienes están viendo en este momento, pues sí, Turquía tiene problemas, 70,000 millones de dólares de reservas, es muy poco para una economía parecida a la mexicana, bueno, que tienen deudas comparables con las mexicanas, pero acá tenemos 172,000 millones. Entonces, ¿y esto cómo es que le viene a pegar al peso? Yo veo dos razones, ¿no? Finalmente, los que tienen grandes cantidades de dólares bajo su control, pues esperan momentos para venderlos caros. Cualquier oportunidad que se les presente para venderlos caros, la van a tomar. Y la toman en este momento. Tenemos pretexto hoy para vender dólares caros. Señores, en todo el mundo, hoy es Turquía. ¿Se acuerdan ustedes todos se acuerdan de los BRICS? Brasil, Rusia, India y China. Pero pocos se acuerdan del mismo autor que nombró a los MIST, que era México, Indonesia, que ya lo mencionabas, Sudáfrica y Turquía. Entonces, como estamos en ese supuesto costal, ¿no? Porque para una persona en Londres, pues al final el mundo se le hace una galleta y dice, este es el MIST, y en lo que son peras o manzanas, ahorita tengo pretexto para decir que México está en ese costal, voy a decir que el peso se está depreciando por la crisis turca, ¿no? A eso súmale la liquidez del peso, ¿no? Exactamente. Entonces, como el peso está disponible siempre, vendo pesos baratos y finalmente, más bien vendo dólares caros y pues que me den pesos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí es una oportunidad de venta de la cual estamos saliendo. Si son tan amables, si no quieren, es oportuna esta invitación, váyanse a mi Twitter, soy @RuizTorre, y ahí pueden ver una gráfica que les he presentado en los últimos días, en los cuales podemos ver cómo pasan estos vaivenes del peso mexicano en los últimos años. Todo empezó con el BRIC, luego siguió con la crisis Trump y finalmente con la crisis de Andrés Manuel López Obrador. No crisis de Andrés Manuel, quiero decir la crisis de incertidumbre que generó su posible elección, que al final no derivó en esta explosión del valor del dólar, ¿no? Pero a lo que voy, esto es hasta el momento sentimientos de incertidumbre que se dan alrededor del mundo, que probablemente va a pasar. Este tema de Turquía no tiene elementos para golpear directamente a la moneda mexicana y lo podemos ver en la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores no cae en la misma proporción que está cayendo la moneda en estos días porque los activos mexicanos están bien valorados. Desde mi punto de vista, lo de Turquía no debería de pegar más allá que el golpe que sí le podría dar a un
banco español con presencia en México que eventualmente, Bancomer, que ya lo exactamente, mencionaba. como BBVA Bancomer, que eventualmente pudiera redefinir inversiones o algún golpe de esa índole. Porque además aquí tienen reglas, aquí tienen que estar capitalizados o lo sacan del mercado mexicano. No es de que de un día para otro saco mi dinero mexicano y me lo llevo a otro país. No, no, no. Entonces lo que podemos esperar es que tenga algún golpe eventualmente de manera global en algunos puntos del mundo, ¿no? Pero en este momento yo diría, hay que tomarnos un té de tila y estar relajados y ver qué pasa en los próximos días. ¿Qué opinan? Coincido, la verdad es que tampoco veo demasiado ruido, por supuesto, hay incertidumbre, hay volatilidad, tampoco me parece que va a ser una crisis de largo plazo, además no solamente nosotros lo decimos, muchos analistas lo dicen, es una oportunidad, es un río revuelto en el que por supuesto hay ganadores y por supuesto en los mercados financieros pues casi que de estos momentos es de donde viven, ¿no? Exactamente. De donde se generan las mayores ganancias. De hecho, tenemos la gráfica en la terminal de la Bolsa Mexicana de Valores y cómo se ha comportado en los últimos días. Y si bien vemos una caída en los últimos 3 días, hoy hay un ligero rebote, 0.79% es lo que gana y no incluso a contracorriente, ¿no? de las bolsas en Estados Unidos que hoy tuvieron pérdidas marginales. Entonces, creo que sí es una volatilidad de corto plazo, tampoco veo que se vaya a profundizar. Todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Además puede seguir la tensión con Estados Unidos, hablando con un presidente Estados Unidos, Rusia, China. que saca a Dios porque, ¿no? O sea, que Sí. mientras ellos tienen dólares, ellos tienen a Dios. Y por otro lado, un presidente que dice, vamos a ponerles más aranceles en este momento. Bueno, no, o sea, Sí, estamos en un tema. la cosa puede complicarse, ¿no? Creo que en ese sentido es la mayor incertidumbre, pues, o sea, esa volatilidad, digamos, en cualquiera de los dos mandatarios, ¿no? Hay que recordar, Susi, también que el peso se había apreciado 7.7% entre el 1 de julio y hasta el viernes pasado, es decir, hasta el 8 de agosto, y que en 3 días pues, ha caído 4.6%, es decir, 84 centavos. A lo que voy es de que hay margen, ¿no?, para la depreciación del peso. Estábamos llevando a niveles, recientemente casi niveles de 20 pesos, y pues nadie se rasgaba las vestiduras, ¿no? La razón inversa, estábamos llegando muy cerca del nivel de 17, es decir, de 18.20, 18.10. Tenemos en la terminal, ¿sí? perdón. Como lo vemos en la terminal, hace unos momentos, ¿no? El peso, el tipo de cambio, justo lo que estás explicando, ¿no? Si dirigen su mirada hasta la parte extrema derecha de esa gráfica, antes de este rebote que tuvo en los últimos días, tuvimos una baja considerable, pues que viene desde el pico de la incertidumbre por las elecciones mexicanas y hasta abajo, en donde empezaba a calmarse ya la situación. Todo ese es el valle ganado, ¿no? Conclusiones, Baude. Mi conclusión es de que va a haber volatilidad en todo el mercado, Susi. El peso se va a depreciar un poco más, porque hoy por hoy pues todos los inversionistas están metiendo a los emergentes en el mismo costal, no están viendo los fundamentales, pero no quiero decir tradicional, pero sí es de corto plazo, un efecto de corto plazo. Van a revisar, bueno, señores, México ha hecho la tarea, Turquía no, pues Turquía, pues me voy a salir de mis posiciones en liras y pues voy a comprar un poco de pesos. ¿Cuánto tiempo crees tú, estimas, que continúe esta tendencia? Pues la historia indica que son unos 2 semanas que dura este efecto. En 2 semanas platicamos. El tipo de cambio definitivamente sigue siendo nuevamente, vuelve a ser, un termómetro del riesgo, de la incertidumbre internacional. Tampoco creo que vaya a durar mucho más tiempo, pero bueno, la liquidez y la naturaleza de la moneda mexicana lo hace vulnerable. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir incidiendo? Por supuesto, el Telecán, eso le puede, si existe en este mes un acuerdo en las renegociaciones del tratado, entonces el peso creo que ganará nuevamente terreno y podría acercarse nuevamente al nivel que estábamos viendo allá, 18.50, bajar de los 18.50 que ya veíamos en el último punto bajo que tocó el tipo de cambio. Por lo pronto estará fluctuando en estos niveles. Analistas dicen que estará entre los 19 y 19.40 en los próximos días, ¿no? Al menos esta semana. Bien. Sí, coincido. Habrá que, a menos de que Erdogan diga que ya se niega a pagar sus deudas o que Trump diga que el Telecán ya no va, como lo ha dicho en otras ocasiones,
que no creo que ocurra ni lo uno ni lo otro. Yo creo que en próximos días podríamos estar viendo una revaloración de la moneda mexicana, porque insisto, business are business, ¿no? Hoy están comprando pesos baratos que querrán vender caros en unos días. Bien, pues estaremos siguiendo muy de cerca, por supuesto, los mensajes que dé a conocer el presidente de Turquía.